Ni eso, ya. Disfrutando la cuarentena. Sí. Cuando una Ah, chelita. ya no está viejo, ¿no? Ya no, Yo pues nunca estoy bien. ha hecho el que está en especialidades. ¿Qué ha hecho Jamie? Quiero hacer tu cuñada. María Cristina, ella nueva. Pues, ahí está allá a otro lado. Nada, igual. Pues. No, mami, fui, le dejé nomás cena, nomás estaba ahí con la señora, fui, le dejé cena. Al bebé le compré hamburguesa y a los Byron le dejé ahí un sancho, le compré soda. Más ahí a los dos. No, un jugo, pues. Ahorita le mando fotos, le saqué fotos del Santiago. ¿Te vas a llevar? Ah, sí, Ya, aquí con Vero, aquí en su casa, miren, había un cumpleañito, por eso fue que me quedé. Pero ya me iría. Buenas noches, señora. Hola, señora, ¿cómo está? Hola, señora. Sí, él mismo dijo, igual voy a llevarla a mi mamá para que la crea. ¿A dónde? Yo para encerrar acá no hay que vigilar, yo lo vigilo a él. Bien, ya estamos de Controlado vuelta. anda, Luis. Ya, por lo menos, ya se los escucha hablar. Ya, señora, se lo paso. Está muy callados. Se cuida. Bien, Ya, mi se ahora cuida. sí, Se abriga. los silencio a todos para seguir. Ya Ya, saben, mami. no se olviden de preguntar, ni bien se les ocurra. Igual. Bien. Bueno. Bien, a ver. A ver. Dice, doctor, ¿por qué el bioelectro no se recomienda tomar más de 2 en menos 24 horas por la cantidad? Claro, en cualquier sustancia es lo mismo. Si te están dando una dosis cada cierto tiempo, es porque esa es la cantidad que se necesita para ver el efecto determinado. Sin embargo, dependiendo de la droga que estemos hablando, ya eso puede variar dependiendo de las necesidades terapéuticas. Ya, por ejemplo, el caso del paracetamol, que les mencionaba hace ratito, que todo el mundo conoce, ya, la dosis habitual es de 500 miligramos cada 8 horas. Esa es la dosis habitual que uno puede consumir de forma segura, si ustedes quieren. Sin embargo, podemos usar a diferentes dosis y a diferentes cantidades de forma terapéutica. Esa de 500 miligramos cada 8 horas sería 1500 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Pero pudiésemos también tomar 500 miligramos cada 6 horas. Si se dan cuenta, ahí le estamos aumentando un poquito la dosis a 2 gramos al día. Pero incluso en algunos casos, que eso por ejemplo suele verse en el dengue, que no funciona esa cantidad, tenemos que darle 1 gramo cada 8 horas o hasta cada 6 horas, que sería la dosis máxima, que sería 1 gramo cada 6 horas, que sería 4 gramos en 24 horas, que sería para el adulto, ¿no? Ya, en caso del bioelectro, que es una droga que tiene combinación de varios analgésicos, como el paracetamol y el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ya, también tendríamos que tomar en cuenta el mismo aspecto,
¿ya? Sin embargo, esta droga también tiene cafeína, ¿ya? Y ahí estaría el problema. Porque la cantidad que tiene de paracetamol y ácido acetil salicílico está en dosis mínimas, ¿ya? Tiene paracetamol 250 y de ácido acetil salicílico 250. O sea, entre los dos se potencian. Eso vamos a ver más adelante. Sin embargo, es una dosis mínima a la habitual. Así que por eso no habría ningún problema. La cafeína, sin embargo, está en dosis de 75 miligramos, que es una dosis elevada de cafeína. Ya, si consumiésemos muy seguido, pudiese generar que tuviésemos hipertensión arterial, ya, o orinaríamos mucho, lo cual haría que perdamos sales como sodio, potasio, calcio, magnesio, etc. Y como le decía, mucho depende de lo que estamos buscando. Si, por ejemplo, lo vas a usar para la migraña, puedes consumir tranquilamente hasta 2 tabletas cada 8 horas, ¿no? En el caso que fuese para eso, ¿ya? Pero como les digo, depende mucho de la droga y de lo que vos esperas como resultado al consumir esa droga. Bueno, entonces, eso no sé si responde tu pregunta, Daniel. ¿Quieres preguntar algo más? Bien, entonces vamos a ver sobre las ramas de la farmacología. ¿Ya? Al ir viendo las ramas, también entendemos un poco cómo es el proceso de investigación de una droga. ¿Ya? Entonces, la primera rama de la farmacología sería la farmacognosia. Aquí se los he puesto. La flechita del concepto está hacia el otro lado, pero eso es más por comodidad al escribir, así que no lo sientan un poco raro porque está a la izquierda y no a la derecha. Bien, entonces la farmacognosia es la ciencia que estudia, como ven, el origen de la droga. ¿Ya? Es la que nos dice de dónde vamos a sacar la droga. Podemos decir que es la primera rama de la farmacología. Cuando hay, por ahí, pongámosle noticia de que pillaron una hoja que sirve, pongámosle, para el cáncer o para cualquier otra cosa. Entonces, los laboratorios farmacéuticos van a mandar a farmacéuticos especializados en farmacognosia, ya que la farmacognosia es una de las especialidades de la farmacia. Lo que ellos van a hacer es llegar al lugar, tratar de determinar si existe esa droga o esa hoja o lo que sea que la gente está hablando, la van a probar en su forma natural, en otras palabras, así tal como lo estaban usando, mate, plasma, lo que se llama, que lo estaban usando, para ver si realmente hay un efecto. Si se observa que sí hay un efecto interesante y que es lo que pudiese estar llamando la atención de esa hoja o insecto o lo que sea que se esté estudiando, entonces lo que van a hacer los expertos en farmacognosia es tratar de obtener la droga en sí, lo que le llamamos nosotros principio activo. ¿Ya? Por ejemplo, en el café, ¿ya? El principio activo, que es el que hace que no nos dé sueño, por ejemplo, cuando toman café, es la cafeína. Pero si yo alguna vez les pregunto, ¿qué color y qué olor tiene la cafeína? Ya, de repente me respondan color negro y sabor a café, ¿ya? Lo cual no es cierto. ¿Ya? Sucede que cualquier producto que ustedes consuman, y eso va para todo lo que ustedes comen o se meten, no es puro una sustancia. Cada vez que ustedes se meten algo, se están metiendo cientos o miles de sustancias. En un café, por ejemplo, vamos a tener
Lo mismo, muchas sustancias, de las cuales una de ellas será la cafeína, que es la que estamos viendo que está produciendo esta acción o este efecto. Pero la que le está dando el sabor, el color, son otras sustancias que están presentes ahí y que también nosotros le estamos percibiendo, ¿ya? Y que no se ve sus efectos porque no alcanzó la dosis para producir efectos, ¿ya? Pero la cafeína sí alcanzó, en el caso del café. Mire, por ejemplo, para ir corroborando este punto, el té también tiene cafeína, pero no había escuchado hablar que se usa el té para mantenerse despierto, por ejemplo, porque en el té la cafeína se encuentra en cantidades muy bajas y por lo tanto no se ve su efecto, ¿ya? Ahora, una vez que el experto en farmaconosia determina cuál es la sustancia, trata de obtenerla, extraerla y purificarla, ¿ya? O sea, tratar de obtener ese principio activo puro para poder hacer pruebas de verificación y determinar que sí es esa sustancia la que está produciendo las acciones o efectos que se están observando, ¿ya? En el caso de la cafeína, por ejemplo, que es un producto que hace tiempo hemos aprendido a extraerlo, se lo usa en muchos productos, ¿ya? Por ejemplo, los energizantes, como el Powerade y otros, tienen cafeína, que es lo que hace que los mantenga despiertos, ¿no? Como el Red Bull y demás. Pero también lo usamos como otros efectos terapéuticos. Por ejemplo, los antimigrañosos, como lo que preguntaba su compañero ahorita, el bioelectro, contienen cafeína porque tiene efectos vasculares a nivel del cerebro que ayudan a calmar la migraña. En realidad, muchos migrañosos tienen cafeína, ¿ya? Por eso a veces cuando me dicen que puedo tomar para la migraña y no tengo que comprar, yo les voy a decir que se comen un paracetamol y una tacita de café. Ya van a ver esas cositas, van a ir aprendiendo acá. Bien, entonces es lo que hace la farmaconosia. Por lo tanto, a menos los que están haciendo farmacia acá, ya cuando tienen especialidad, van a ver que ahí les dan la materia de farmacognosia, y ahí van a comprender mejor, y ahí además van a hablar de plantas, hojas, hierbas, bueno, y otras cosas, que es de donde se sacan las drogas. Bien, la pregunta dice, ¿los medicamentos solo son hechos de plantas o insectos? No. Ya vamos a ver más adelante el origen de las drogas, pero como les dije al principio, en el concepto, fíjense, dice, de droga, dice, es cualquier sustancia. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta de este concepto, podemos sacar una droga de cualquier cosa. Y como vamos a verlo más adelante, lo sacamos no solamente de plantas, sino de animales, insectos, incluso de minerales. ¿Ya? Bien. Otra pregunta, ¿todos los energizantes contienen cafeína? No, unos cuantos, la mayoría sí. Otros suelen tener guaraná, que es un energizante parecido a la cafeína. La guaranina, que es la sustancia que sale de una planta llamada guaraná, ya es una sustancia que también tiene efectos parecidos a la cafeína. Entonces también lo suelen usar en algunos energizantes. Bien. La siguiente rama de la farmacología sería la farmacodinámica. ¿Ya? La farmacodinámica es la que va a estudiar las acciones. Y aquí lo que tiene que tener en claro para entender a esta es que se fijan, dice acciones en plural. ¿Ya? Entonces, sucede que cuando se estudia una droga, generalmente se suele estudiar por la acción principal, que es la que se está observando, y en base a eso se ve su utilidad terapéutica. Pero sucede que todas las sustancias no tienen un solo efecto o una sola acción. Suelen tener varias acciones y todas deben ser estudiadas, ¿ya? Por ejemplo, el paracetamol
ustedes saben muy bien que se usa como analgésico, como antipirético, que es para bajar la fiebre, ya que esos serían sus dos efectos principales. Pero lo que muy pocos saben es que el paracetamol también produce sueño. Es uno de sus efectos también del paracetamol. Obviamente no te va a dejar sedado como otras drogas, pero sí te produce un sueñito. Incluso a veces es útil para calmar ciertos dolores de cabeza, ¿no? Que de repente a algunos de ustedes le duele la cabeza, se tomó paracetamol, se durmió un ratito y se les calmó el dolor, ¿ya? Entonces, ese es otro efecto que tiene en este caso esa droga. Ahora, estos efectos pudiesen ser también útiles, pueden ser que sean también perjudiciales, o sea, dañinos, o pudiesen ser simplemente incómodos, ¿no? Algunas, bueno, en realidad, muchas drogas suelen producir como otro efecto extra las náuseas, que es un efecto que es incómodo, pero no es peligroso. Entonces, dependiendo de la necesidad del paciente, le podemos dar la droga que de repente puede tolerar una náusea, pero al hacerlo estamos salvando la vida o una complicación mayor. Entonces, se analiza todos esos efectos. Estos otros efectos que no son los principales y que muchas veces no aparecen, es lo que se les conoce a veces como efectos adversos. Son los efectos extra que pueden producir estas drogas, ¿ya? Y todo eso es determinado por la farmacodinámica. Bueno, a ver, preguntas. Hay una que dice, ¿qué efectos produce tomar energizantes seguido? Bueno, la pregunta es, ¿cuál seguido? No se olviden que la clave es la cantidad. Y nosotros hablamos de cantidad también en tiempo. O sea, ¿en cuánto tiempo consumes qué cantidad? ¿Ya? Generalmente la cafeína suele tener un efecto que suele durar de 6 a 8 horas. Entonces, si vos tomases separando en ese tiempo, no pudieses tener de repente efectos directos en ese momento. ¿Ya? Ahora, si tomases dentro del periodo de tiempo en cual todavía la droga está circulando en el cuerpo, sería como si estuvieses incrementando la dosis, entonces tendrías efectos inmediatos. ¿Qué efectos te pueden producir? Generalmente los energizantes lo que hacen es hacer que el corazón lata más rápido y eso genera una subida de la presión arterial. Si es una persona joven, tal vez eso no sea un problema porque tu cuerpo buscará compensar ese problema de presión de alguna manera. Pero si alguno de esos mecanismos que usa el cuerpo fallan, entonces sí te pudiese traer problemas. El otro sería que también son diuréticos. Eso significa que te van a hacer orinar más de lo normal. Si orinamos más de lo normal, perdemos minerales, como lo decía hace rato, magnesio, calcio, sodio, potasio, y eso te puede traer problemas como calambres, arritmias cardíacas o pérdida de calcio de los huesos, ¿ya? Bueno, si alguien toma 5 energizantes al día, bueno, depende, como decía, de los tiempos. Dese cuenta, por ejemplo, si usted lo compara con el café. Un energizante promedio, digo promedio porque varía mucho de uno a otro, tienen la cantidad de cafeína más o menos equivalente a 2 o 3 tazas de café. ¿Ya? Entonces, sería como si estuvieses tomando esa cantidad de café en una sola dosis. ¿Ya? Obviamente, los efectos por eso son bastante notorios. ¿Ya? Pero tomar en esa cantidad sí pudiese traerte efectos a la larga. ¿Ya? De repente no se ve de forma inmediata, pero sí a la larga. Y al menos en una persona joven puede que no se note, pero sus problemas se van a ver a la larga. Muchas personas, y eso se estudió más, cuando consumen energizantes en mucha cantidad, su riesgo de sufrir accidentes vasculares es mayor. Significa que tienen mayor riesgo de que les dé infartos, embolias, derrames, etc.
Pero como les decía, es el riesgo, no es la causa. Entonces dependerá mucho del estado de salud de esa persona. ¿Ya? Bien, entonces eso sería cuando hablamos de farmacodinámica. La otra rama sería la farmacocinética. Esta rama va a estudiar el movimiento de la droga dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Es la que va a estudiar el movimiento de la droga a nivel molecular. O sea, cómo la molécula se mueve. Y para eso toma en cuenta los siguientes aspectos. Primero, va a estudiar la absorción. La absorción. La absorción es cómo ingresa la droga al cuerpo. ¿Ya? Las drogas pueden absorberse de diferentes maneras y por diferentes vías. ¿Listo? Por ejemplo, el diclofenaco. Van a ustedes a encontrar en el comercio, en las farmacias, que hay en todas las presentaciones. La van a encontrar como tabletas, jarabes, colirios, gotas, parches, supositorios, cremas, inyectables. Bueno, en todas las presentaciones casi. ¿Por qué? Porque el diclofenaco se absorbe muy bien por todas las vías, a través de la piel, aparato digestivo, la que sea. Se absorbe bien. Pero van a ver que hay otras drogas, por ejemplo el paracetamol, van a ver que solamente viene en vía oral. Se puede usar intravenosa, intramuscular, pero no se usa porque su absorción, a menos intramuscular, no es buena. Endovenoso sí puede ser, pero se prefiere la vía oral. ¿Ya? Eso es porque su absorción suele ser diferente. Van a ver que hay drogas que vienen en tabletas, hay otras que vienen solamente inyectables, otras en cremas, y eso es porque dependiendo de la vía, su absorción puede ser mejor o peor. ¿Ya? Ahí también habría que estudiarse la cantidad que se absorbe. Por ejemplo, para la furosemida, que es un diurético, ya la dosis que necesitamos que llegue a la sangre es de 20 miligramos. Si 20 miligramos de furosemida llegan a la sangre, vamos a ver los efectos terapéuticos que estamos esperando. Por lo tanto, la ampolla de furosemida viene de 20 miligramos, ya que si la colocamos directo en vena, va a entrar directamente los 20 miligramos. Si la colocamos intramuscular, también el 100% se absorbe hacia la sangre, o sea que tendría también 20 miligramos en sangre. Sin embargo, la tableta viene de 40 miligramos. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos una cantidad de furosemida, se ha estudiado que el 50% de la droga se pierde en el proceso digestivo. Significa que si yo quiero que lleguen 20 miligramos a la sangre, tengo que darle 40 miligramos por vía oral. De tal manera que de esos 40 que ingresan al aparato digestivo, se van a perder 20 y 20 ingresará hacia la sangre para hacer su efecto. Entonces, esos detalles de los porcentajes que se absorben por cada vía es lo que nos estudia esta parte para poder saber así cuánta dosis se debe colocar según la vía que se está usando. ¿Ya? Lo otro que nos va a estudiar es distribución. Eso significa, una vez que la droga ingresa al cuerpo, ¿ya? Una vez que ingresa al cuerpo, ¿hacia qué parte del cuerpo se acumula? ¿Ya? Sucede que las drogas tienen diferentes afinidades en diferentes partes del cuerpo o tejido. Algunas se acumulan más donde hay tejido graso, otros más en el hígado, otros riñón, así. Entonces, eso lo llamamos distribución. Es necesario saber hacia qué tejido tiene más afinidad la droga de acumularse.
¿Ya? Bien, a eso entonces le vamos a llamar distribución. También es importante para estudiar, para ver para qué tipo de enfermedades sirve, ¿no? Por ejemplo, si es un antibiótico bueno, pero si ese antibiótico no tiene una buena distribución a nivel renal, entonces pues no sirve para infecciones urinarias, aun cuando sea un muy buen antibiótico, ¿ya? Bien. Entonces, lo siguiente que estudia esta droga sería la biotransformación. Y en este aspecto se refiere a cómo la droga se modifica químicamente, ¿ya? Dentro del organismo. ¿Ya? Antiguamente se le llamaba metabolismo. Bien, bueno, van a disculpar, lo que pasa es que unos compañeros han tenido problemitas, se lo estoy resolviendo. Bueno, entonces, como les decía, la biotransformación ya es cuando la molécula se modifica desde el punto de vista químico dentro del cuerpo. Pues puede entrar una molécula y adentro el proceso metabólico puede hacer que se rompa, se parta, ¿ya? Y entonces eso haga que la molécula ya no tenga su mismo efecto, se pierda o produzca otros efectos. Entonces las moléculas pueden transformarse o no y en diferentes niveles del organismo. Es lo que estoy en esta parte cuando hablamos de biotransformación, ¿ya? Lo siguiente sería la expresión, completando ya ese ciclo. Que eso significa por dónde sale. Bien. Entonces, todas las drogas van a salir del organismo de alguna u otra manera. A eso es lo que se le llama excreción. ¿Ya? Muchas de las drogas pueden salir por vías conocidas, como por ejemplo a través de la orina. Sin embargo, no es la única forma por donde salen estas drogas. Por ejemplo, la ciprofloxacina, que es un antibiótico que se usa para infecciones urinarias o digestivas, ¿ya? Este antibiótico se elimina a través de la bilis por el hígado. Entonces el hígado procesa esta droga y la elimina en la bilis, y la bilis sale al intestino y por ahí se va con las heces. Entonces esa es la forma de excreción de esta droga. Hay otras drogas que las botamos al respirar, otras salen en secreciones como las lágrimas, el moco, ya otras a través de la piel. Entonces varían mucho de una vía a otra. Y a veces es importante estudiar esto para saber también cómo nos pueden ayudar en el cuerpo. Por ejemplo, lo que les decía hace rato, la ciprofloxacina, si sabemos que su vía de eliminación es por el hígado y es un buen antibiótico que tiene una distribución buena a nivel del riñón, se convierte en una droga adecuada para tratar las infecciones urinarias, ya que no habrá problemas si el riñón está fallando. Sin embargo, si tuviese que darle un antibiótico que su vía de excreción es a través del propio riñón, entonces de repente se acumularía en el cuerpo produciendo efectos tóxicos. Entonces, es por eso su importancia de entender este punto. También el caso de la lactancia. Es importante saber si esta droga sale o no sale por la leche para ver si así afectaría o no afectaría al lactante, ¿no? Ya que si la droga sale por la leche, podemos también ver efectos de la droga en el niño. Entonces, por eso hay drogas
que se prohíben durante la lactancia, ¿ya? Y justamente se deben, que sabemos que pudiesen salir la leche y producir efectos en el niño. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este aspecto? Bueno, la otra rama de la farmacología sería la toxicología. La toxicología va a estudiar los efectos tóxicos, dañinos, ya como ven, peligrosos, perjudiciales o incluso potencialmente mortales. Entonces la toxicología es la que nos dice ya si esta sustancia es dañina y a qué cantidad es dañina, porque no se olviden que cuando hablamos de toxicidad es importante hablar de la cantidad. Entonces nos va a decir a qué cantidad es peligrosa, nos va a enseñar cómo reconocer los síntomas, nos va a decir qué síntomas son específicos de intoxicación de cada sustancia, ¿ya? Y además de eso nos dirá cómo se puede tratar la intoxicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de paracetamol, te va a decir que la dosis tóxica es por encima de 6 gramos cada 24 horas. Te va a decir que su toxicidad es a nivel hepático, por lo tanto el paciente va a tener síntomas de insuficiencia hepática, que eso incluso puede ser lo que termine matándole al paciente. Y te va a decir que lo podemos tratar dándole acetilcisteína, que actuaría como un antídoto del paracetamol. Entonces todo esto lo estudiaría la toxicología, ¿ya? Para todas las sustancias, no solamente para las sustancias que nosotros conocemos como medicamentos. Eso es importante entender, porque acuérdense que la farmacología se aplica a todas las sustancias, no solamente los medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la mordedura de una víbora, la víbora te va a inyectar una sustancia química, el famoso veneno de víbora, que va a actuar como una droga dentro del cuerpo. Va a entrar y va a producir acciones y efectos, solamente que obviamente estos efectos pudiesen ser dañinos para el organismo, y en ese caso, quien va a estudiar y decirnos cómo se trata y reconocer será la toxicología. Entonces, están viendo, es la rama que estudia esto, bueno, y de otras sustancias más. Entonces, esa es la toxicología. La otra rama sería la farmacoterapéutica. La farmacoterapéutica es la que te va a decir cómo vamos a usar las drogas, también las drogas, pero también te dice qué otras cosas. Por eso dice, y otros medios. O sea, no solamente drogas. Dice, ¿cómo vamos a usar las drogas y qué más podemos usar para aliviar y curar las enfermedades? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hay fiebre, sabemos que podemos dar paracetamol, ibuprofeno, pero ¿qué más podemos usar para eso? Ya deben saber que poner pañitos húmedos en la cabeza o ducha fría, pero en realidad no es tan fácil. Para que el pañito húmedo o la ducha funcione para ayudar a bajar la fiebre, debe estar a una temperatura con medio grado centígrado más elevada que la temperatura de nuestro cuerpo, ¿ya? Si es que está muy frío, en vez de bajarme la fiebre, me la va a subir. Si usted es un niño que está con fiebre, le meten a ducha fría, esos segundos la temperatura sí bajará superficialmente, pero ni bien lo quiten, ese cambio brusco de temperatura va a hacer que el cuerpo interprete que bajó de golpe la temperatura, va a empezar a temblar y su temperatura se va a disparar más alta que lo que estaba antes. Entonces, no había sido tan fácil usar esto. Ya ver que en una emergencia, cuando un niño llega convulsionando por fiebre, lo vamos a meter a una tina o a la ducha, pero con agua tibia, ya que lo que hace perder la temperatura no es en sí la temperatura del agua, sino lo que se evapora el agua de la superficie de la piel. Y cuanto mayor temperatura tenga, más rápidamente se evaporará. Y es lo que hace que la temperatura del niño baje, ¿ya? Bien, entonces esas cositas nos enseña la farmacoterapéutica. También te dirá
qué combinaciones son buenas para una cosa, a qué horarios es bueno tomarlas, si con la comida, sin la comida, ¿ya? Y además, qué tipo de combinaciones de drogas te serían más útiles para un caso o para otro caso, ¿ya? Algunos autores incluso dicen que la farmacoterapéutica, más que una ciencia, es un arte, porque tiene aspectos que son muy difíciles de enseñar y solamente se aprenden con la experiencia. Y eso en parte es cierto, ya que van a ver, por ejemplo, que cuando un paciente tiene una enfermedad, a veces un médico usa unas drogas y que son buenas, no son malas, sino que con ese paciente no funcionan. Y otro médico le escoge mejor la droga y sí funciona. Si usted le pregunta a ese médico, ¿por qué escogió esas dos drogas que le funcionaron y al otro no? Él te va a decir que no sabe por qué lo hizo. Él tiene el conocimiento farmacológico de su acción y efecto, pero ¿por qué escogió drogas diferentes, pero en la misma familia, y que sí produjo efecto? Es muy difícil de saber por qué. Se cree que con el tiempo nosotros vamos aprendiendo a reconocer ciertas características físicas y según eso y nuestra experiencia, aprendemos a reconocer a qué personas escogemos un tipo de drogas y a qué otras personas escogemos otro tipo de drogas. Pero eso es algo muy subjetivo. Por eso dicen que la farmacoterapéutica no es solamente una ciencia, sino es el arte de curar. ¿Ya? Entonces, un poquito complejo enseñar farmacoterapéutica y muchos profesionales a veces necesitan muchos años para poder aplicar correctamente ciertos principios de farmacoterapéutica. Bien, entonces quedan 2 minutitos, pero ya no me da tiempo para seguir explicando. Ya continuamos mañana. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas sobre la materia? No se olviden de que publico cuestionarios, así que vayan respondiendo, no se dejen pisar, ¿ya? Y si, como les decía, tienen problemas de conexión o algo, comuníquense con la administradora del grupo, que está aquí en el chat, o también en el WhatsApp, infórmenle su problema para ver cómo se les resuelve, ¿ya? No dejen que les pisen, porque ustedes saben que en los tiempos que estamos, lastimosamente, vamos a tener que continuar una educación de este tipo y esperar a que venga la educación presencial es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes están teniendo algún problema de algún tipo, rápidamente comuníquense para que les den una solución acorde a su problema. ¿Listo? Bien, entonces vayan a cenar, a tomar su tecito. Ahora que me acuerdo, alguien nos debía algo. Pollo creo que era. Soda. Ah, soda. Soda, pollo, pataca, Ajá. de todo iba a ver. Sí, pues. Quiero soda, yo igual quiero. Ah, vino también dijo. Vino. Ya se fue a otro lado. Ya que Vino morado. Por eso prometió. Bueno, esperaremos a que levante todo para que ahí podamos ya compartir, aunque sea cafecito con pan, como dice su compañero. Doctor. Ya. O si no, una virtual. Bueno, se cuidan. Nos vemos mañana. No se pierdan. Traten de estar en contacto. Mañana se cuidan, se abrigan. Doctor. Chao, chicos. Se cuidan. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana.